Bueno, mi nombre es Hernán Javier Cutuli, soy médico oncólogo de tumores urológicos. Hoy les voy a hablar de cáncer de próstata resistente a la castración metastásico, focalizando en la secuenciación de terapias. Estos son mis conflictos de interés. Para comenzar, quiero diferenciar lo que es hormonosensible y resistente a la castración. La etapa hormonosensible se puede definir como la aparición, la recurrencia o la progresión del cáncer de próstata maligno en pacientes que no están castrados, es decir, que tienen una testosterona mayor a 50 nanogramos decilitro. A diferencia de la etapa hormonosensible, la resistencia a la castración se define como la progresión de la enfermedad con testosterona en niveles de castración, es decir, 50 nanogramos mililitro por debajo, digamos, decilitro por debajo. Con respecto a cómo la enfermedad pasa de ser hormonosensible a resistente, al principio de la castración del paciente con cáncer de próstata se produce lo que se llama adicción oncogénica al receptor androgénico, es decir, el tumor depende estrictamente para sobrevivir, invadir y dar metástasis del receptor de andrógenos. Por lo tanto, es muy importante entender que su driver principal o su conductor principal es el que tiene que ser atacado, ¿no? Ahora, ¿cómo hace el tumor para sobrevivir a bajos tenores de andrógenos? Es decir, cuando el paciente está castrado con testosterona menor a 50 nanogramos decilitro. Bueno, una de las opciones que tiene es amplificar su receptor, es decir, aumentar las copias de genes del gen que codifica el receptor de andrógenos, producir mutaciones del mismo para evitar la unión a fármacos que pueden bloquear su función, generar variantes de empalme, también disminuyendo la afinidad a los ligandos con acción terapéutica, cambio en los reguladores de expresión, aumentando el nivel de expresión de este gen para aumentar la oferta del receptor, y también la generación de falsos ligandos para sobrevivir con esa función sin necesidad de que la testosterona esté en niveles normales. Ahora, ¿qué es la progresión para definirla en esta etapa resistente a la castración bajo niveles de testosterona menores a 50 nanogramos decilitro? Bueno, la progresión se puede definir como la elevación secuencial de PSA con un mínimo de una semana de intervalo a partir de un valor de 1 nanogramo mililitro, ¿sí? Es decir, un aumento del PSA secuencial con una semana de separación, partiendo de 1 nanogramo mililitro y haciendo la excepción de las histologías puras de células pequeñas, donde la estirpe adenocarcinoma no está representada. Y anatómicamente se puede hablar de lesiones ganglionares que aumentaron a 5 milímetros en el eje corto desde un basal menor a 1 centímetro, o respecto del nadir, que sería la máxima respuesta alcanzada, ¿sí? O ser mayor al centímetro en el eje corto para definir progresión nodal. A su vez, las lesiones viscerales se clasifica su progresión en base a la clasificación RECIST 1.1, donde un aumento del 20% de lesiones target, que serían 2 lesiones por órgano mayores a 1 centímetro, con un máximo de hasta 5 lesiones, se aumentan la sumatoria de las lesiones target por encima del 20%, se habla de progresión. Y respecto a las lesiones óseas, en el centellograma óseo, ahora lo voy a explicar con un gráfico, pero también se considera progresión anatómica por centello óseo si hay 2 lesiones nuevas. También se puede hablar de progresión si el paciente tiene una prioría clínica asociada a la enfermedad con bajos niveles de testosterona, ¿no? O sea que, repitiendo este concepto, la resistencia a la castración es la progresión con el paciente castrado con una de estas formas. Y respecto a la progresión ósea, hay que tener en cuenta los criterios que utiliza el Consenso Internacional PCWG3 de cáncer de próstata resistente a la castración, donde trata de aclarar los criterios de progresión por centellograma, teniendo en cuenta que cuando un paciente empieza un tratamiento, la primera valoración es recomendable que se haga
de las primeras 8 o 9 semanas. Ese debe ser el nuevo basal que uno tiene que considerar para ver si la enfermedad está en progresión o en respuesta. Si, por ejemplo, en este nuevo basal de 9 semanas de tratamiento encontramos 2 lesiones nuevas respecto del día 1 que empezó el paciente, no necesariamente esas lesiones son progresión. ¿Por qué? Porque existe un fenómeno que se llama flare o llamarada, donde el hecho de que el hueso metastásico responda puede aumentar la captación centellográfica sin que esto esté vinculado a un crecimiento del tumor, sino a una respuesta inflamatoria asociada al daño biológico producido por el tratamiento. Es por eso que se recomienda hacer valoraciones cada 8 a 16 semanas y solo considerar progresión si hay 2 lesiones nuevas respecto al primer basal a las 9 semanas de comenzado el tratamiento. Esta regla se conoce como 2+2 y es una progresión por centellograma óseo de 2 lesiones nuevas respecto del basal a las 8 semanas. La etapa resistente a la castración es la siguiente a la etapa hormonosensible. ¿Cuánto se tarda en llegar a esto? Alrededor de 36 meses. Con las terapias nuevas en la etapa hormonosensible, estos tiempos están siendo superados y realmente han llegado en los estudios más maduros a superar los 60 meses, ¿sí? Lo cual es increíble. Ahora, ¿cómo se transforma un tumor de hormonosensible a un tumor resistente a la castración? Bueno, a través de los mecanismos biológicos que hablé antes sobre el receptor de andrógenos, hay también involucradas poblaciones celulares, ¿sí? Hay varias teorías de acuerdo a cómo puede suceder este fenómeno, ¿sí? La teoría de adaptación consiste en que el tumor tiene clones que son hormonosensibles y cuando, digamos, algunos se eliminan y otros sobreviven, pero desarrollando estos mecanismos biológicos que hablé antes, como por ejemplo la amplificación del receptor. O sea, son estas mismas células las que sobreviven a la castración, que se adaptan y resisten, pero dominan a la población restante, ¿sí? Esa sería la teoría de adaptación. La teoría clonal consiste en que inicialmente hay clones sensibles y clones resistentes. Cuando se eliminan los clones sensibles, obviamente quedan los resistentes, pero fueron resistentes desde el inicio. Lo que pasa es que era una población oculta, pues estaba dominada por los sensibles. Y después están las poblaciones celulares respecto a la topografía de la próstata. Las topografías luminales, digamos, tienden a tener diferentes densidades de receptores de andrógenos que las topografías basales, ¿sí? Lo más aceptado es que hay una combinación de estas teorías, donde una predomina sobre otra, pero probablemente hay poblaciones celulares que responden a diferentes mecanismos. La historia natural de un cáncer de próstata es localizado, recaída bioquímica. Cuando recae bioquímicamente, si el tumor está localizado, se puede obviamente pesquisar esto por estudios metabólicos con mayor sensibilidad, y si efectivamente es localizado, se puede ofrecer al paciente una terapia de rescate, como la braquiterapia, el ultrasonido, o la cirugía, o la radioterapia, depende de cuál tratamiento inicial haya realizado. Pero si el paciente no es elegible para estos tratamientos y tiene un doblaje de PSA menor a 3 meses, puede ser necesario que esté castrado, incluso no siendo metastásico. Si esto pasa, va a llegar a la etapa resistente a la castración no metastásica, ¿sí? También puede suceder que pase de la etapa localizada a la etapa metastásica, hormonosensible, y luego evoluciona a la etapa metastásica resistente, ¿sí? Y luego vienen las subsiguientes líneas en donde el tiempo y la respuesta va a depender de cómo secuenciemos las terapias. Este slide me parece muy importante porque en este está graficado todos los estudios actuales más importantes de cáncer de próstata resistente a la castración. Y lo que quiero que incorporen como primer concepto es que la sobrevida global de los pacientes, que es aumentada en todos estos fase 3 prospectivos y que le da la aprobación a todos estos fármacos, fíjense que respecto de la rama control,
la sobrevida global aumenta alrededor de 4 meses y medio en general en todos los estudios, ¿sí? Muy diferente en la etapa hormonosensible, donde se ha llegado a ver, digamos, el doble de sobrevida, aumentando hasta más de 3 años respecto de la rama control, ¿sí? Entonces, el primer concepto que quiero que entiendan es que en la etapa resistente a la castración, lo importante es la combinación de terapias más que la elección de terapias para obtener buenos resultados. Con todas estas drogas disponibles, es importante tener una secuencia lógica para que el paciente viva más. No podemos hablar de una secuencia en cáncer de próstata resistente a la castración sin conocer la medicina de precisión. El modelo ideal de medicina de precisión actualmente es el cáncer de pulmón, adenocarcinoma, donde hay una gran variedad de biomarcadores predictivos. En el cáncer de próstata resistente a la castración tenemos algunos, pero esto va incrementándose con el avance de la ciencia. Fíjense, la mayor parte de los biomarcadores corresponde a la fosfatasa de Pitén, que es una proteína que regula una vía oncogénica, que es la vía PI3K, la cual puede ser accionable por drogas externas, ¿sí? Como por ejemplo el capivasertib o el ipatasertib, ¿sí? Y luego están los genes vinculados a la reparación homóloga y la reparación por ajuste. Se puede decir hoy que hay alrededor de 14 genes accionables con drogas externas que están aprobados en cáncer de próstata. 4 genes vinculados a la reparación del ADN por ajuste, ¿sí? Lo cual se puede llamar deficiente o funcionante, D o P. Y después tenemos la inestabilidad microsatelital. O sea que la reparación por ajuste y la inestabilidad microsatelital se sabe que es predictiva de respuesta de la inmunoterapia, ¿sí? Que también tiene su lugar en cáncer de próstata. La aprobación de estos fármacos que accionan sobre los drivers ya está disponible en Argentina. El olaparib está aprobado para los pacientes que tienen cáncer de próstata resistente a la castración con alteraciones de reparación homóloga del ADN, con genes vinculados a la reparación homóloga del ADN, como BRCA1,2-CK12. Esto puede ser por mutaciones somáticas, germinales, o incluso podría ser por mutaciones en biopsias líquidas, ¿sí? Y también, esto todavía no disponible en Argentina, se generó la aprobación del rucaparib en base a un fase 2. Estos dos esquemas tienen su fundamento en el ProFound, un fase 3 prospectivo, que superó en sobrevida global a la secuenciación de 2 terapias de la vía androgénica de nueva generación, y el TRICHON-2, que es un fase 2, o sea, no tiene rama comparadora, pero que obtuvo su aprobación gracias a la tasa de respuesta del 43%, una sobriedad libre de progresión radiológica de 9 meses. La inmunoterapia en pacientes con déficit en la reparación por ajuste del cáncer de próstata resistente a la castración, es importante que tengan en cuenta que esto no es muy frecuente, la inestabilidad microsatelital alta, que puede ser determinada por biología molecular, por PCR, o indirectamente por la determinación de estos genes de déficit de reparación por ajuste por inmunohistoquímica, no es frecuente y está alrededor del 8% de los pacientes, ¿sí? Estos genes vinculados a la reparación por ajuste tienen peor sobrevida global en un paciente que los porte, pero tienen, digamos, la ventaja de que pueden ser accionados por drogas aprobadas. ¿Por qué ocurre esto? Porque los genes vinculados a la reparación del DNA que no funcionan garantizan una mayor posibilidad de antígenos que sean inmunogénicos para las terapias que activan el sistema inmunológico, como el pembrolizumab, ¿sí? Y por ahora sabemos que la inmunoterapia funciona en población biológicamente seleccionada y no en poblaciones no seleccionadas. Incluso hay estudios que no han demostrado eficacia en las combinaciones de
y PARP con inhibidores de checkpoint inmune. O sea que todavía la inmunoterapia sirve en cáncer de próstata, pero una evidencia bastante más frágil que el resto de los fármacos y en pacientes que tienen alteraciones en reparación del DNA. Es importante aclarar también el estudio CART, que es un estudio de tercera línea en cáncer de próstata resistente a la castración, que puso como rama control a la secuenciación de hormonas, o sea, segunda línea de hormonas, pero lo importante a destacar en este estudio es que no todos los pacientes hacían secuenciación directa de abiraterona en salutamida o en salutamida abiraterona, digamos. Había drogas digamos, que los pacientes utilizaban entre cada esquema, por lo tanto es un estudio bastante aceptado y es un poco el que ordena la secuencia de cáncer de próstata resistente a la castración, poniendo al cabazitaxel como una tercera línea aceptable. ¿Por qué? Porque superó tanto en psoriasis libre de progresión radiológica como en psoriasis global a la secuencia de abiraterona o en salutamida en tercera línea. El pembrolizumab, su aprobación se basa en una indicación global de diferentes tumores sólidos que consiste en utilizar esta droga en aquellos pacientes que tienen inestabilidad microsatelital alta. Globalmente hablando, los estudios de cáncer de próstata resistente a la castración, fase 3 prospectivos que aumenta psoriasis global, no lo hacen por más de 4.5 meses. Repito, destaco este concepto porque justamente es el fundamento, el concepto más importante que quiero que se lleven, que es que la clave está en utilizar todos los fármacos posibles con diferentes mecanismos de acción. Y antes de proponer una secuencia simplificada, quiero destacar que el consenso internacional de cáncer de próstata resistente a la castración PCD-WG3 ha demostrado que la mayoría de los expertos discontinúan una terapia principalmente por progresión clínica y no tanto por progresión bioquímica o imagenológica. Respecto a un algoritmo simplificado, podemos decir que un paciente que digamos, no es candidato a ningún ensayo clínico, que es importante tener en cuenta, que considero que siempre es la mejor opción, si es un cáncer de próstata hormonosensible de bajo volumen, recaído sincrónico o de alto volumen, independientemente de su presentación o volumen, se va a beneficiar con una terapia de la vía androgénica de nueva generación. ¿Sí? La terapia subsecuente debe ser el docetaxel o el radium-223 en caso que el paciente sea M1 óseo, estrictamente, con enfermedad lentamente progresiva, obviamente no tenga metástasis viscerales y tenga lesiones gangliares menores a 3 centímetros, pero hay que considerar también no solo el uso de docetaxel, sino el radium-223, por el hecho de que es una droga que prolonga psoriasis global y puede ser utilizada solo en los pacientes con metástasis ósea. O sea que si uno lo deja para una utilización posterior, puede perder un mecanismo de acción diferente a otras drogas. ¿Sí? O sea, docetaxel o radium-223 es esa población. Seguiría con cabazitaxel, dado que el docetaxel, cabazitaxel no tienen resistencia cruzada. ¿Sí? Luego de eso es aceptable usar olaparib en pacientes con alteraciones en los genes vinculados a la reparación homóloga. ¿Y por qué en este lugar, después del docetaxel, la abiraterona y el cabazitaxel? Bueno, básicamente porque en el ProFound no se comparó contra el gol estándar. O sea, la secuencia de abiraterona o ensalutamida o viceversa, lo que genera es una tasa de respuesta muy baja. Por lo tanto, creo que es una droga importante porque es la primera que obtuvo la aprobación siendo un fármaco dirigido a una población biológicamente seleccionada, pero creo que no está por encima de las otras drogas. Luego de esto, y para no repartir mecanismos, el paciente puede ingresar en un ensayo clínico o, si es posible, obviamente ya en una línea subsecuente es más difícil, pero también puede utilizar, para no repetir mecanismos, la inmunoterapia, los inhibidores de checkpoint inmunes en pacientes que tienen déficit de la reparación homóloga o inestabilidad microsatelital alta. Respecto de los pacientes que debutan con alto volumen y son metastásicos de nuevo, ahí la categoría 1 es el docetaxel, también se puede usar un ARTA,
Seguido de eso, nuevamente, enfermedad lentamente progresiva, que difícilmente sea este tipo de pacientes, pero si la enfermedad es lentamente progresiva y solo es de compromiso óseo, creo que el RAID 223 también es una opción, el ARTA sería una opción válida también, ¿sí? O sea, el RAID 223 o el ARTA o en primera línea de la enfermedad resistente a la castración. Luego el cabazitaxel como tercera línea global o segunda línea en la fase resistente a la castración, y luego seguimos la misma secuencia, ¿sí? O sea, olaparib si el paciente tiene BRCA o CDK12 positivo, y un inhibidor de checkpoint inmune como droga subsecuente en caso de no poder recibir otras terapias y tener alteraciones en los genes de reparación del DNA. Para tomar estas decisiones también hay que apoyarse con el sitio metastásico, ¿sí? Por ejemplo, digamos, las metástasis viscerales los pacientes con metástasis viscerales están más representados en estudios con quimioterapia, por ejemplo, docetaxel o cabazitaxel, y también en esa población es probable que haya una diferencia respecto de la biología del tumor y puedan responder más a quimioterapia o a terapias dirigidas a drivers o biomarcadores predictivos, ¿sí? Hay que tener en cuenta las terapias previas. Yo creo que no hay que repetir mecanismos, a excepción de el uso de taxanos. O sea, docetaxel y cabazitaxel sí se pueden secuenciar, no muestra resistencia cruzada. El acceso a determinación de biomarcadores que se obtiene por ensayos clínicos. Los síntomas dominantes, por ejemplo, la ensalutamida y viraterona, son fármacos que se han utilizado en pacientes asintomáticos. Y la posibilidad de realizar una estrategia de switch es lo más importante para secuenciar correctamente a estos pacientes. Lo importante es entender que tenemos comodines en esta etapa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el docetaxel, el cabazitaxel, la viraterona y la ensalutamida son drogas que se pueden utilizar en poblaciones no seleccionadas, a diferencia de el olaparib y la inmunoterapia, o el radium 223, ¿sí? Pero lo importante es que estos comodines, solo el docetaxel y el cabazitaxel, se pueden usar secuencialmente. La viraterona y la ensalutamida no recomiendo usarlas como terapias secuenciales, ni siquiera repetirlas en la secuencia. Pues la verdad la tasa de respuesta es muy pobre y solo debe usarse o repetir uno de estos medicamentos en casos muy seleccionados, como por ejemplo respuestas a la terapia previa de más de un año libre de progresión con una baja carga de enfermedad. Y si bien aún no están disponibles, queda la teragnosis, ¿sí? Que es la terapia dirigida a alteraciones imagenológicas, ¿sí? O sea, la terapia dirigida a lesiones que se ven por métodos, por imágenes, y que se pueden atacar en esas localizaciones, ¿sí? No están aprobados todavía, pero sería interesante saber dónde los ubicamos. Sabemos que el cabazitaxel supera en sobriedad global a mitoxantrona y a los ARTA como segunda línea. Entonces, ¿dónde los ubicaríamos a estos radiofármacos dirigidos a lesiones hipercaptantes por PSMA? Bueno, cuando estén aprobados, estos fármacos tienen su indicación probablemente aprobada a corto plazo, basado en dos estudios. El estudio TERAP, que utilizó el lutecio PET-PSMA comparado con cabazitaxel y lo superó en sobrevida libre de progresión, y el estudio Vision, que lo que hizo es comparar el lutecio PET-PSMA con el gol estándar, que en la mayoría de los casos era la viraterona, ¿sí? Ambos estudios fueron positivos en su, digamos, en su endpoint primario, ¿sí? Donde realmente el TERAP superó en la sobrevida libre de progresión al cabazitaxel, y en digamos, el estudio Vision superó al Standard of Care en sobrevida global. Por lo tanto, se podría decir que si los tuviésemos disponibles,
en esta población imagenológicamente seleccionada, el lutecio PET-PSMA sería una opción antes que el cabazitaxel. ¿Sí? Una última aclaración respecto de qué se nos puede presentar en el cáncer de próstata resistente a la castración es la diferenciación neuroendocrina. ¿Sí? Es raro que esto aparezca en una fase inicial como una histología dominante. Solo en el 1 o 2% de los casos ocurre que se presenta como histología inicial acompañada del adenocarcinoma, pero es muy frecuente que haya una adaptación de el adenocarcinoma a un tumor de células pequeñas como mecanismo de resistencia. ¿Sí? Y es interesante tener en cuenta que ¿qué nos va a orientar a esto? Básicamente una disociación bioquímica y radiológica. ¿Sí? Pero hay que tenerlo en cuenta porque puede ocurrir entre un 25 a 40% de los pacientes. ¿Sí? Es frecuente que estos pacientes se presenten con metástasis viscerales o lesiones líticas, que no son lo más frecuente en el cáncer de próstata, ya que las lesiones habitualmente son blásticas o osteocondensantes. Como conclusiones, el cáncer de próstata resistente a la castración, la secuencia pronóstica cambia, la secuencia correcta de los pacientes cambia el pronóstico. ¿Sí? El mecanismo de acción debe ser prioritario al definir la conducta. La secuencia ARTA solo puede usarse en casos seleccionados, yo la verdad es que no la recomiendo. La terapia personalizada ya es considerada una línea subsecuente y se probará en la fase hormosensible. La repetición de mecanismos de acción solo puede ser aceptado con taxanos, o sea, secuenciación de docetaxel, cabazitaxel. Los tumores neuroendocrinos deben ser considerados ante lesiones líticas y, como dije, progresión anatómica con disociación bioquímica. ¿Sí? Los ensayos clínicos nos permiten aumentar las expectativas de los pacientes. Eso es todo, muchas gracias por su atención.